A la parusía se va por el camino que indica la Virgen. No hay otro. Y hemos venido para presentaros el libro por cuarta vez que lo presentamos en España. La primera vez fue en Bilbao. Bilbao es el lugar donde se dieron estas mariofanías, estas apariciones marianas, en Umbe, que es un monte, el monte de Umbe, que está a 20 minutos de Bilbao. La primera aparición que tuvo la vidente Felisa Sistiaga, una señora muy sencilla, casi analfabeta, casi no hablaba español, y al principio ella hablaba con la Virgen en vasco y la Virgen no le contestaba. La Virgen quería hablar en español solamente. Bueno, sí, son un detallito donde vemos la autenticidad, porque si lo estuviera inventando no se va a inventar que la Virgen no quería hablar en vasco con ella, ¿no? Es un pequeño detalle. Bueno, pues en 1941 empiezan las mariofanías y hemos estado en Bilbao, hemos estado en Yepes, Toledo, en Córdoba, la ciudad natal de nuestro querido Agustín, y ahora tocaba Málaga. Bueno, la Virgen es la protagonista de esta etapa final de la historia. Es ella, porque en la primera venida de nuestro Señor, hace 2000 años, ella pasó desapercibida. En los evangelios poquito se nombra de ella, mucho menos de San José, apenas de San José, que no hay apenas palabras ninguna palabra de San José, pero de la Virgen va a ser la protagonista de esta segunda venida. Hubo una generación que vivió la primera venida del Señor y que fueron, todos en su tiempo, muchos en su tiempo vieron la estrella de Oriente, pero no sabían lo que allí estaba ocurriendo, que iban a hacer el Salvador de la humanidad en Belén. Hubo una generación que fueron testigos de las palabras del Señor, de sus milagros, y hay otra generación que va a ser testigo de su segunda venida. Y nosotros pensamos que tú y yo podemos ser testigos de esa segunda venida. ¿Por qué? Los signos de los tiempos nos lo dicen. Y la Virgen lleva 200 años, especialmente, y desde antes, pero especialmente 200 años, lleva presentándose a través de gente muy sencilla, normalmente gente pues no muy docta. Lo dice el Señor en su palabra, no escoge a los más inteligentes, a los más doctos, sino a lo necio de este mundo, para confundir a lo sabio. Es así el proceder de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y la Virgen ha venido como nueva Eva, como buena madre. Nueva Eva, ¿por qué? Porque la primera Eva fue la que cayó en el pecado original, la que le llevó a Adán al pecado. Entre los dos se dejaron enredar por la serpiente, por Satanás. Y de ahí viene todo el mal del mundo, lo decía el Papa Juan Pablo II en su catecismo. Si no entendemos el pecado original, no entendemos nada. Todo el mal del mundo viene a través de... y por eso necesitamos un Salvador. Bien, pues la Virgen ha venido durante especialmente estos 200 años como madre para prepararnos para la segunda venida del Señor, que es dogma de fe. Dogma de fe. El Señor va a venir y tenemos que prepararnos. Y en Umbe nosotros hemos explicado, no nosotros, lo ha explicado la Virgen. Nuestro único mérito ha sido decirle sí a la Virgen. Nosotros no hemos buscado hacer esto, como dice Agustín, nosotros no hemos hecho, él lo va a explicar ahora, no hemos hecho nada para que ocurriera lo que ocurrió, por ejemplo, en el 220, cuando cerraron los templos. No hemos hecho nada para que cayera un rayo en el Vaticano, cuando el Papa Benedicto estuvo obligado a hacer una especie de renuncia, que luego hemos entendido que no fue una renuncia realmente, fue una declaración simplemente. Nunca se confirmó como una abdicación al papado. Y nosotros tampoco hemos hecho que una dolorosa, en Tolima, en Colombia, el sábado santo del año 23, llorara lágrimas para confirmarnos que estamos en el sábado santo de la Iglesia. Nosotros tampoco hemos hecho nada para que la cúpula del Vaticano el día del entierro de Benedicto se ocultara y no se viera y nos mostrara el cielo, que la Iglesia quedaba descabezada a la muerte del Papa Benedicto XVI. Y como eso, muchas cosas. Nosotros no hemos hecho nada. La hija de la vidente le tuvo que ayudar a tomar nota de los mensajes que iban recibiendo, porque ella era casi analfabeta y tenía que ir escribiendo y no entendía nada de los mensajes. Eran unos mensajes muy raros que Agustín lo va a explicar porque lo domina a la perfección. Pero son mensajes que al irlos estudiando y por la gracia de Dios, pues hemos ido entendiendo lo que nos ha querido decir la Virgen en dos líneas. Una primera línea se refiere
al tercer secreto de Fátima que hoy celebramos. Los enemigos de la Iglesia quieren destruir la Iglesia y llegaron a la conclusión que la mejor manera de destruirla era metiéndose dentro de la Iglesia, infiltrándose en la Iglesia. En este libro contamos, en la segunda parte, desde la palabra de Dios y desde el magisterio de los papas, cómo la conspiración contra Jesucristo y su Iglesia está demostradísima. No es una cosa de gente conspiranoica como se inventaron los de la CIA, ¿no? En Estados Unidos se inventaron la expresión conspiranoicos para desacreditar a todos aquellos que se enfrentan a los que tratan de conspirar contra la humanidad. Entonces, la conspiración contra Jesucristo y su Iglesia empieza desde el momento en que Jesucristo nace. Herodes ya quería matarlo siendo bebé, ¿os acordáis, verdad? Mandado que mataran a todos los niños menores de 2 años. O sea, la conspiración contra Jesucristo empieza desde que nace. Pero es que luego, cuando ya se dan cuenta cómo predica y que la gente está creyendo en él y resucita a Lázaro, dicen, hay que acabar con este, hay que acabar con este. Y hasta que no lo prenden en el huerto de los olivos, llega la hora de las tinieblas y él se deja prender. No lo matan, no me matáis, sino que yo entrego la vida voluntariamente, dice él. Y incluso resucitado sigue la conspiración contra él y decir a los soldados que sus discípulos por la noche entraron y robaron, darle dinero para que mientan, que robaron el cuerpo para que la gente no crea en el resucitado. La conspiración contra Jesucristo y su Iglesia empieza desde el principio. San Pablo lo dice en su carta, en una de sus cartas a los obispos: tened cuidado que cuando yo me vaya van a entrar muchos lobos rapaces deseosos de devorar al rebaño. Esa conspiración, ese meterse dentro de la Iglesia para infiltrarse y desde dentro acabar con la Iglesia, viene desde el principio. En 1903 hubo elegido en un cónclave el cardenal Rampolla y estuvo a punto de ser elevado a papa, pero gracias al veto de un emperador austríaco, advertido por un cardenal polaco, pues lo impidió. Este era un personaje que era siniestro, un diabólico, y ya quería haber hecho lo que finalmente nosotros vamos a explicar, porque nos lo explica el tercer secreto de Fátima y nos lo explica la Virgen en Umbe, un papa al que reprende la Virgen de 9 formas diferentes. La primera forma es llamándole injusto. Injusto es lo peor que se puede decir bíblicamente de una persona, es lo peor. Injusto es el que se condena. Los justos son los que se salvan. El único justo es Dios, obviamente, el justo juez. Y bueno, a San José se le conoce como también San José justísimo, ¿verdad? Los santos son los justos, los injustos son los que se condenan. Bueno, pues la primera vez que la Virgen habla de este personaje, no es la primera vez exactamente, pero digamos, porque la primera vez sería el 8 de junio, ¿no, Agustín? ¿Sí? Sí, la primera vez. 8 de junio, ¿verdad? Sí, 8 de junio. Sí, 8 de junio del 69 fue la primera vez que él habló. Bueno, voy a terminar y ahora te doy la palabra, Agustín. Sí, el 8 de junio fue la primera vez que habló la Virgen sobre el Papa. Dijo: este Papa, hombre violento, pagará por su pena. Irá a bendecir islas, ya ha ido a bendecir islas, ya cumplió en su día, ya cumplió esa profecía, como ha cumplido muchas. Pero vamos a centrarnos un momento, y ahora le doy paso a Agustín para que lo explique él, el mensaje central de Umbe. El mensaje central de Umbe es del 23 de mayo del 71, 50 años después, como dice Agustín, día por día. El 23 de mayo del año 2021, nosotros, sin saberlo, estábamos haciendo nuestro primer programa sobre Umbe. Y no era exclusivamente sobre Umbe, eran 4 mariofanías de la Virgen Dolorosa en España, y entre ellas estaba Umbe. 50 años justo después de que la Virgen diera el mensaje central. Un mensaje central donde hace menos de 7 días todo el mundo miraba a través de los medios de comunicación a una chimenea, ¿verdad, Agustín? Todo el mundo miraba a una chimenea en Roma a ver si sale humo blanco, a ver si sale... Bueno, pues la Virgen nos advirtió en el mensaje central sobre una chimenea. Agustín va a leer ahora el mensaje y lo va a explicar. Nos costó muchísimo, las mariofanías de Umbe estaban encriptadas, porque la Virgen en su sabiduría tuvo que dar los mensajes de una manera que pasaran la censura. Porque si la Virgen habla claramente, no habrían llegado hasta nosotros. La prueba está, fijaos si es así, que cuando nosotros hicimos ese primer programa, en la diócesis de Bilbao no tuvieron mejor cosa que traicionar a la Virgen cambiando los mensajes. Fijaos qué barbaridad.
Es decir, tú un mensaje de la Virgen puedes interpretarlo de una forma o entenderlo de una forma o de otra. A lo mejor no estás de acuerdo como lo interpretamos nosotros, pero lo que no puedes hacer es cambiarlo. Y eso hicieron allí. De forma milagrosa, 9 meses después, eso lo hicieron en diciembre, unos meses, diciembre del 21. En febrero nos dimos cuenta y lo denunciamos en un vídeo y el obispo tuvo que dar la orden de que lo rectificaran y lo pusieran bien. A partir de ahí empezó toda un desarrollo del tema de ir descubriendo todo lo que la Virgen nos había querido decir en UNDE. Las 2 líneas generatrices, como dice Agustín, la toma del papado por los enemigos infiltrados, por el misterio de iniquidad, y la segunda es cómo la Virgen nos explica que queda poco tiempo para que vuelva el Señor y que tenemos que prepararnos para recibirle. Todos tenemos que pedir perdón a Dios, dice la Virgen, insiste. Antes de que venga el gran aviso o iluminación de conciencias, todos tenéis que pedir perdón a Dios. Esto es un mensaje así de sencillo. Ella dice, como dijo en Garabandal, si le pedís perdón sinceramente, Él os perdonará. Esta es la clave, pedir perdón sinceramente al Señor. Bueno, pues Agustín nos va a explicar ese mensaje central que tanto nos costó explicar, pero que empezamos a explicar poquito a poco, y luego la Virgen nos empezó a dar gracias, apareció una religiosa que nos ayudó a entender mucho mejor por qué dice en ese mensaje que va a leer Agustín, que en el periodo de tiempo que queda cambiarán 2 papas más. Esto era difícil de entender porque dice el siguiente, el próximo será bueno y breve, algo así, ahora lo va a leer Agustín. Y el último será injusto. Bueno, Agustín, pues explica tú ese mensaje. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Los que estamos aquí, yo creo que tenemos las certezas de la fe. Eso es un tesoro de valor incalculable, que no se puede comprar por Amazon, ni te la puede prestar nadie. Es algo que hay que cuidar, es un don, la fe es un don. La virtud teologal de la fe proviene de Dios a todos, Dios nos da la fe y hay que cuidarla, hay que implorar a Dios que nos aumente la fe, y si hacemos eso y somos fieles a ese don, a esos talentos recibidos, Dios no solamente nos ayuda a preservar esa fe para que no quede contaminada, ni mengue, ni se pierda, sino que la aumenta. Como proviene de Dios, no hay límite para la fe. Cuando estemos en el reino de Dios, pues de las 3 virtudes teologales, solamente la caridad será la que haga falta y no dejará de crecer. Pero aquí estamos en la tierra militando y necesitamos las 3, fe, esperanza y caridad. La esperanza es la hermana pequeña, va tirando de las otras 2 para que no desfallezcan, y proviene de la fe. Por eso el mensaje central comienza así. Bueno, de hecho comienza con una pregunta de la vidente. Señora, estamos haciendo todo lo que podemos. Nosotros podemos aspirar a ser dignos de decir eso. Estamos haciendo todo lo que podemos. ¿Quieres algo más? Y la Virgen no le dice, sí, quiero que hagas esto o lo otro. Es decir, que parece que la vidente estaba cumpliendo, porque estaba haciendo todo lo que podía. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo comienza el mensaje central? Pues por todos mis hijos, mis ansias y mis dolores no tienen fin. Grandes faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria. La falta de fe es una auténtica catástrofe. Es la palabra que usa 4 veces la Virgen antes del aviso, catástrofe, que se asocia al derrumbamiento, cuyos protagonistas principales son los eclesiásticos. Así estamos ahora. Desde este momento hasta el aviso, pues esa niebla que se asocia a un estado de miseria espiritual, confusión, división,
indisciplina. No hay conciencia de pecado, en el mundo no hay conciencia de pecado realmente, y eso es rarísimo porque si alguien no tiene conciencia de pecado, no necesita un redentor. Eso para la salud del cuerpo todo el mundo lo entiende. Si alguien está sano, no le duele nada, ¿para que vaya al médico? Para echarle la tarde, eso no lo hace nadie, ¿verdad? Para que vaya a la puerta de urgencias, no. Pero claro, la salud del cuerpo sí se nota más, con dolores, con aspecto, la del alma no. Bueno, pues lo primero es que nosotros tenemos las certezas de la fe. Certezas porque hay evidencias. Estamos en un momento en el que las profecías públicas, las de la Sagrada Escritura, y privado-públicas, coinciden con los signos de los tiempos. Son signos políticos, socioeconómicos, religiosos. Entonces, si uno compara y estudia, le dedica un poco de tiempo, cosa que muy poca gente hace, la gente lo tiene todo de forma inmediata, entonces llega a la conclusión de que efectivamente es ahora. Ahora significa próximamente. Y la Virgen pues es infalible, porque a estas alturas ya sabemos que la Virgen no es Dios, pero como si lo fuera, porque ella no viene por cuenta propia, ella es la enviada de la Santísima Trinidad, y sus profecías, las que no son condicionadas, se van a cumplir, se van a seguir cumpliendo absolutamente todas. Así que con esas certezas nosotros pues nos preparamos para vivir el desenlace de la historia. Estamos ya desde la muerte de Benedicto, y más aún ahora que ha llegado el sustituto del Papa 9 veces reprobado, que a todos los efectos son la misma unidad. Prevoste y Bergoglio son la misma unidad en la impostura. Pues ahora, en esta nueva fase, igual que sucede en física, en un movimiento uniformemente acelerado, que al final del trayecto la velocidad es mayor, pues eso sucede, los acontecimientos van a ir desarrollándose a una velocidad cada vez mayor. Por eso Dios intervendrá, hará, pues como el baloncesto, ¿no? Pedir una especie de, no para él, sino para nosotros, una especie de tiempo muerto, porque si no pidiera un tiempo muerto, cuando quisiéramos reaccionar, quedarían 2 minutos para el final del partido e iríamos 70 puntos abajo, y eso sería humanamente imposible de remontar. Así que le devuelvo la palabra a Arturo, pero que quede clara esta idea. Tenemos la certeza de que estamos en el final de los últimos tiempos, y que las dos ideas que están presentes en el mensaje central de Umbe, que son los 2 pilares, son la toma del vértice de la Iglesia por Satanás. Esto es para estar sentado. La cátedra de la verdad. La cátedra de la verdad está tomada por el enemigo, por Satanás. Que esto realmente, si uno se para a pensarlo, claro que le diría, claro, entonces todos los eclesiásticos, todos los fieles estarán preocupadísimos. ¿Qué va? En absoluto. No se lo creen. ¿Cómo es posible? Bueno, porque es que el rival es el padre de la mentira. Es listísimo y malísimo. Es superior a nosotros en cuanto a la inteligencia y al dominio de la situación. Bueno, y la consecuencia es que el Señor viene pronto, que esto se acaba, porque claro, si la cátedra de la verdad está tomada por el enemigo y Dios se queda cruzado de brazos mirando cómo aquí nos vapulean, pues entonces para cuando llegue no quedará nadie vivo. Por eso dijo San Pablo, voy a contar un secreto, no todos moriremos. Claro, pero ese secreto no se entiende como que cuando llegue el Señor habrá alguno vivo. Hombre, ya sabemos que cuando llegue no será un cementerio. Se refiere a que Dios va a intervenir en una última generación que estará viva cuando el Señor llegue. Así que nosotros somos privilegiadísimos por haber correspondido, dicho sí a esos talentos, a esa fe, y bueno, ayudar también a otros y prepararnos, y con la Virgen el triunfo está garantizado. Ella es la única persona que tiene la promesa de Dios de triunfar frente al enemigo. La única, no hay otra. La única. Así que hay que irse con ella. Sí, vas ahora a
terminar de leer el mensaje completo, porque quiero que nos explique lo de la chimenea que yo decía, porque el mensaje habla de la chimenea. Y esa chimenea, ahora pues nos damos cuenta que se refiere a la chimenea que todo el mundo miraba hace menos de 10 días, ¿no? Como se miró en el 2013, la chimenea de la que habla el mensaje central. Lo vas a leer y lo vas a contar. Vas a hablar del tema de la niebla, ¿no? ¿Qué significa eso de la niebla? ¿Qué significa eso de que no servirá ninguna luz? En fin, todo esto yo creo que lo puedes comentar brevemente. Por todos mis hijos, mis ansias y mis dolores no tienen fin, grandes faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria. Si no se nos hace más caso, señaladamente, de jueves a viernes santo, dentro de 30 años, a principios del siglo, se formará una niebla que no os veréis los unos a los otros. Paro aquí para decir que ese momento fue Semana Santa del 2020, no vamos a explicarlo porque está realmente explicado. Entonces, ese momento es Semana Santa del 2020. No os servirá ninguna luz es ninguna solución, ni eclesiástica, ni política, ni sanitaria, ni económica, ni de la ONU, ni un refugio, no servirá. ¿Para qué nos servirá? Para evitar que llegue ese momento que la Virgen llama castigo. Tiene lógica, si grandes faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria, que viene un premio, no, viene un castigo, pero aquí viene el matiz. ¿Castigo para quién? Dios no castiga a todos, no. La Virgen dijo el 13 de agosto, os libraré a los dignos de todo castigo. Hay que diferenciar lo que son cruces de lo que son castigos. Es importante. La cruz santifica, pero Dios no castiga a los justos, no. Así que nosotros ahora tenemos que aspirar a lo que dice el mensaje que sigue. Esa niebla que ya se formó durará todo el tiempo que haga falta. Los justos y los dignos no sufrirán. Importantísimo. Justos y dignos. Todos mis hijos tendréis que pedir perdón a Dios, perdón sincero, antes del aviso. Esto, lo que se produjo en la Semana Santa del año 2020, cuando ese Papa reprobado se cargó el trigo pascual, eso fue un aviso de castigo. En el periodo de tiempo que queda, cambiarán, cuando los papas no se cambian, 2 papas más. Primero por asesinato, Juan Pablo I, segundo por golpe de Estado, Benedicto. Bueno, y el próximo, Gregorio, será injusto. Y en la segunda parte del mensaje la Virgen se muestra muy triste. Pero lee la parte de la chimenea. Sí, y dice realmente: yo he visto en visión, la niebla sale del interior de la tierra, la bestia de la tierra, el falso profeta, como a través de una gigantesca chimenea, que en breve tiempo cubrirá todo. Las almas dignas tienen una luz especial. Según parece, la Virgen está dando un tiempo de gracia, como así es. Bueno, pues evidentemente esa chimenea evoca a la fumata, claro que sí. Pero los que seamos dignos, los que estemos con la Virgen por esa vía y salgamos de la vía purgativa, pues se nos hará llevadero. No vamos a desesperarnos, no vamos a confundirnos ni a cometer pecado, porque al final esto se trata de estar en gracia, de no pecar, de no rechazar a Dios, de no cambiarlo por soluciones humanas, a las que la gente se va a apuntar en masa. Si ya vimos lo que pasó en la Semana Santa del 20, y la gente, con tal de poder seguir haciendo su vida, la verdad que algunos fueron forzados, obligados, también depende de la situación de cada uno en el trabajo, bueno. Pero la gente en general se apuntó de buena gana a eso, ¿no? Y eso no fue nada, que no será lo que viene, cuando ya no estamos hablando de que no pueda salir hasta las 8 de la tarde, sino que no pueda comprar, o que no te atiendan en un hospital, o lo que sea, ¿no? O no tengas conexión a internet, en fin, por ahí van a ir atornillando a todo el mundo. Así que, bueno, pues estamos en ese momento
Y no nos vamos a quedar confundidos, pero seguro que no, los que estamos aquí, seguro que no, seguro. Y podremos ayudar a otros, de eso se trata. Bueno, esto no es nuevo, Dios fundó una iglesia y lo quiere hacer así. Cuenta con, igual que hubo unos apóstoles que ayudaron a expandir a la iglesia, pues ahora, antes de su segunda venida, hay otros, bueno, que tienen otra misión, más bien de preservar y de recoger y de ayudar, y eso es lo que nos ha tocado a nosotros, pero seguro. Bueno, Agustín, pues este era el mensaje, que luego apareció una religiosa que dijo, pero no, si es mucho más sencillo de como vosotros lo habéis dicho. Eso de que cambiarán 2 papas significa que la masonería eclesiástica va a cambiar 2 papas. No es que, claro, primero lo cambiaron, como decía Agustín, por asesinato. A Juan Pablo I duró 33 días porque quería hacer una limpieza y no se lo permitieron. Y el segundo con un golpe de Estado que no le dejaron vivir, le ahogaron a Benedicto, y él, algunos no lo han entendido, el movimiento que hizo. Lo sencillo era decir, bueno, pues que me maten. Él tenía una amenaza de muerte muy seria, no le dejaron operar económicamente, le amenazaron de cisma en Alemania, en muchos sitios, en fin, le hicieron la vida imposible. Él lo más sencillo era haberse dejado matar, pero él lo que hizo, que conoció el tercer secreto de Fátima, que sabía de qué iba la cosa, dice, voy a aguantar al máximo, que fue lo que él hizo. Se dejó secuestrar allí en el Vaticano, siguió siendo papa en sede impedida, alargó el papado al máximo y nos dio tiempo para que pudiéramos entender lo que estaba pasando en la Iglesia. Nos dio tiempo para entender que el conclave que iba a venir no iba a ser válido, que iba a venir un falso papa. Y es que además también los enemigos de la Iglesia se dieron cuenta que con un verdadero papa Dios no iba a permitir que destruyeran a la Iglesia, porque un verdadero papa Dios le da una gracia de Estado que le impide ir gravemente contra la Iglesia. Un verdadero papa no puede acabar, por ejemplo, con la transustanciación, con la misa, que eso es algo que está profetizado en la palabra de Dios y en profecías privadas. Eso va a ocurrir y creemos que estamos muy cerca de que ocurra eso. Cuando ocurra eso será a mitad de la semana, cuando ya se ponga todo muy mal, pero bueno, todavía falta un poquito para eso, no mucho, pero falta un poco. Entonces, Agustín, vamos a hacer un pequeño diálogo entre nosotros para que esto no sea aburrido. Y ¿cuál es el objeto entonces de este libro? ¿Qué tiene la Virgen? ¿Por qué tiene tanta importancia que haya venido a Umbe? ¿Para qué exactamente? Sí, nos ha hablado de que la Iglesia está tomada por Satanás, como tú has dicho, eso es la cátedra de la verdad. Entonces la humanidad se queda sin un referente moral que realmente defienda la verdad, sino que ahora mismo se nos enseñan medias verdades, muchos errores. Yo recuerdo cuando Bergoglio le dijo al prefecto para la doctrina de la fe, Tucho Fernández, le dijo públicamente, tú no te preocupes del error, yo lo que quiero de ti es una cosa totalmente diferente. Bueno, pues el que ocupa ese cargo, precisamente, si de algo se tiene que ocupar es de combatir el error, porque la Iglesia no puede enseñar ninguna clase de error, tiene que dar enseñar la verdad sin error ninguno. En fin, Agustín, ¿de qué nos sirve, de qué nos blinda? Nosotros hemos dicho muchas veces que la Virgen nos blinda ¿sobre qué? ¿Para qué? Bueno, pues la Santísima Virgen es la reina de los profetas, y si creemos, como así tiene que ser, en los libros de la Sagrada Escritura, y sabemos que los profetas estaban inspirados por Dios Espíritu Santo, pues con más motivo aún tenemos que creer en las palabras de la Virgen, reina de los profetas. Ella es nuestra madre y lo que quiere es salvarnos. Ella es corredentora en Umbe. En su mensaje se ve en las visiones como ella es corredentora. El único papa que queda, tenemos que rezar para que pueda aprobar las apariciones de Umbe. Ese papa, Pedro Romano, será carismático, y yo estoy convencido de que también aprobará el quinto dogma, que será algo importantísimo, el quinto dogma, la corredención de María. Y como corredentora que es, ella viene a avisarnos. ¿Para qué? Pues para que nos salvemos, para que no nos perdamos, para eso. Y ahora mismo es de máxima actualidad y tenemos que tener clarísimo lo siguiente. Estamos hablando de la primera línea
generatriz, la toma del vértice de la Iglesia con el enemigo. Hoy vamos a hablar más de esa que la segunda, que es la parusía, porque bueno, es más inmediata, más actual y en fin, hay que asumirla bien primero antes de pasar a la segunda, que también la hemos desarrollado en libros, en vídeos en el libro. Bueno, estamos con la primera línea. Hay dos segmentos, uno bueno y otro malo, uno de verdad y otro de perdición. En referencia al papado, Dios fundó una iglesia, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y la tercera persona la ha guiado y la ha santificado, y eso no va a cambiar. Dios no cambia de idea, eso sigue siendo así. Entonces, la iglesia es jerárquica, tiene una cabeza, que es el sucesor de San Pedro, el amigo pescador del Señor. San Pedro le dio las llaves del reino de los cielos al vidente de Umbe. Después, la Santísima Virgen explicó el desarrollo del papado y, por último, San Miguel Arcángel cierra la explicación hablando del próximo papa que habrá tras el último canónico, que fue Benedicto. Fue Benedicto al 100% y porque ya no hay más de probabilidades. 100% seguro. Por tanto, 100% seguro que la otra línea, el otro segmento, que es el oficial, es el segmento en el que todos los medios de comunicación están ahora haciéndose eco, que ha muerto un papa, ha habido un cónclave, han elegido otro. Bueno, pues ese segmento es un segmento donde no es que no esté la verdad, es que hay algo peor que eso, que es el segmento que domina a Satanás. Claro, no lo parece. Uno pone Radio María o la cadena COPE, o mira lo que dicen los obispos o los curas, ¿quién lo diría, no? Claro, pero es que es la última gran dura prueba de fe. No pensaríamos que iba a aparecer el preboste apestando a azufre con un tridente y de color rojo, ¿verdad? Que algunos quieren eso. Pero aún así lo justificarían. Casi no aparece. Aparece disimulando, tiene otro estilo diferente al anterior, pero son la misma unidad en la impostura, igual que son la misma unidad en la verdad. Pues Pío XI y Pío XII, por ejemplo, claro. Explica el 675. El punto 675 del Catecismo habla de que ahora estamos en una dura prueba de fe, porque tenemos que superar esa impostura religiosa que se pondrá de manifiesto antes de la venida del Señor. Y Benedicto y Juan Pablo en el año 92 escribieron esos puntos del Catecismo porque ellos sí habían leído el tercer secreto de Fátima, claro, y por eso lo describieron de esa forma al estilo de la Virgen, para no desvelar mucho las cartas. No van a decir, antes de la venida del Señor, después de algún que otro papa, vendrá uno que será un demonio. Hombre, así no lo pueden decir, pero para quien quiera entenderlo, eso nos estaban diciendo. Entonces, ahora este falso papa, porque es falso papa porque el cónclave es nulo, porque Gregorio, que no tenía autoridad espiritual, nombró a 100 y pico cardenales, además de que han entrado a votar 133. Esta gente le da igual, 120 da igual, 133 que mata. Pero bueno, sobre todo es porque sería absurdo y lógico que si la Virgen nos ha dicho que termina la sucesión canónica papal con Benedicto porque le dieron un golpe de estado a los cardenales, o sea, no es que Dios diga, ya me he aburrido, se acabó, no. Es que el colegio cardenalicio ha sido un traidor a la letra de San Pedro. En el año 2013, como colectivo, están en pecado mortal y lo han seguido. Yo me he quedado admirado en estos días de dos cosas: de la santa paciencia de Dios y de que no haya salido ni un solo hombre de ese colegio cardenalicio públicamente a levantar la voz. Bueno, pues en parte mejor, porque si hubieran salido algunos, más confusión aún no habría habido. Sí, estos son los verdaderos, de aquí va a salir Pedro Romano, que no. Pedro Romano no va a salir al 100% antes del aviso, en absoluto. Así que, si el que está ahora no es Pedro Romano y termina con Benedicto, ¿quién es? Esto es como el ajedrez. Si la pieza no es blanca, es negra. Es que no hay dos colores. Pues aquí igual.
pero no se nota mucho, porque como la gente no profundiza, la gente únicamente se queda por lo que le dice el director espiritual, por lo que mira las noticias, pues claro, no es suficiente. En condiciones normales, hace unos años, cuando sí había un verdadero papa, eso era más que suficiente. Vive de rojo y viste de blanco, ya está, usted no tiene que pensar más, ese es el papa, ya está. Pero ahora no, ahora hace falta algo más, para eso vino la Virgen, porque si no, Arturo, ¿para qué ha venido la Virgen si no? Efectivamente, ¿para qué ha venido la Virgen? La Virgen no viene de turismo, no viene porque esté aburrida en el cielo, no tiene nada mejor que hacer. La Virgen viene como reina de los apóstoles y reina de los profetas. Y lamentablemente es la más marginada. O sea, un cero a la izquierda para los curas, para los obispos y para los cardenales. Pasan olímpicamente en su inmensa mayoría, salvo honrosas excepciones. Siempre hay honrosas excepciones. Pero eso de escucharla con aquello de que es que no es de obligar a fe. Claro, con eso de que no es de obligar a fe, se agarran a eso. Pero nosotros, el catecismo dice para qué son las mariofanías, las revelaciones privadas. Son para ayudarnos a entender el tiempo que vivimos, nos da las luces para entenderlo. Y eso es lo que hace la Virgen, nos ayuda a entender esta última prueba de la Iglesia. Entonces hay que escucharla, porque si esto es una prueba contra la fe, como dice el 675, donde se va a poner la prueba de la fe mediante una impostura, una falsificación de la fe, nos van a falsificar la fe, porque la masonería que les voy a explicar no te dice Cristo no existe o te da una cosa, no, lo que te hace es que te lo falsifica, te falsifica la fe y la doctrina. Bueno, pues si no vamos de la Virgen, necesitamos un plus, como decía Agustín también, es como una vitamina extra, ¿no? Como decías tú, la expresión, ¿cuál es, Agustín? ¿Cuál necesitas? Ahora necesitamos ese suplemento de gracia para poder afrontar y superar esa dificultad añadida. Es como si el listón nos lo hubieran subido unos centímetros más. Bueno, pues Dios nos da un suplemento más de pértiga para que lo superemos. Efectivamente, Agustín. El tema está en que necesitamos un suplemento, porque hay gente que dice, no, a mí me da igual porque yo como tengo la doctrina de la Iglesia de siempre, con eso tengo bastante. Yo vivo en gracia de Dios, con eso tengo bastante. Pues nosotros decimos que no es bastante. Para superar esta prueba, este cara a cara con el misterio de iniquidad, en esta prueba final, necesitamos ir de la mano de la Virgen, y eso implica escuchar lo que ella nos ha querido decir en estos últimos 200 años, donde todas las mariofanías verdaderas, las verdaderas, no se pueden contradecir, se complementan. Y donde la Virgen te dice aquí unas cosas, aquí te dice otras, son como las piezas de un puzzle, de un cuadro. Para hacer un cuadro necesitas muchas piezas y coges piezas de aquí, piezas, y al final haces y tienes el panorama, el cuadro completo. Y esto es lo que tenemos. Tenemos, por ejemplo, la tilma de Juan Diego, que en octubre del año pasado, 24, hubo una persona que descubrió el mensaje codificado que tenía y hasta este momento no se había entendido. Las estrellas, las 46 estrellas que tiene la imagen, representan los 46 papas que ha habido desde 1531 hasta Benedicto XVI. Y tiene 14 constelaciones con 1, 1, 1, 1, 2, 3, 7, 9 diferentes estrellas en cada una de esas constelaciones que representan a grupos de papas. Es impresionante eso. Eso es imposible que sea una casualidad, una coincidencia. Esto es un guiño más del cielo de la Virgen a través de 1531, y ahora lo hemos entendido porque no se podía entender antes. Igual que ahora hemos entendido los mensajes de la Virgen Pura Dolorosa, que no se podían entender hasta el año 2020, cuando se cumplió esa profecía de los 30 años con el cierre de templos en la Semana Santa de 2020. Tenemos 5 profecías cumplidas en estas mariofanías de Umbe. ¿Cuáles son, Agustín? La del agua seguirá curando, la del clero, la del papado, la de los seglares y la de la niebla. Cada una de ellas se puede desarrollar abundantemente. A mí me gustaría hablar de las 2 treintenas. Las mariofanías de Umbe duraron exactamente 49 años, desde marzo del 41 hasta marzo del 90. 7 veces 7, muy apocalípticas. 7 septenarios tiene el Apocalipsis. Si no recuerdo mal, 7 iglesias, los 7 espíritus, los 7 candelabros, los 7 ángeles, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Casualidad? No.
49. La primera treintena de Umbe comenzó cuando terminaba el día de la Anunciación de 1941, a última hora del 25 de marzo del 41. Eso es una señal de que ya la primera Anunciación estaba terminando y apareció la Virgen, porque ella es la anunciadora de la segunda venida del Señor, igual que fue ella anunciada para la primera, pues ahora ella es la anunciadora para la segunda. Cuando terminó, señaladamente, el 25 de marzo de 1971, un par de meses antes del mensaje central. Lo que sucedió y la situación que nos encontramos después de esa primera treintena nos sirve para ver lo que viene, lo que está sucediendo después de la segunda treintena. Esto es maravilloso. ¿Cómo terminó la primera treintena? 25 de marzo de 1971, con la visión de la crucifixión. Voy a ver. Hoy se cumplen los años en los que yo descendí por primera vez aquí ante ti, 30 años. Quiero que reconozcan los sufrimientos de mi Hijo. Pedid para que la gente tenga fe en mí. El agua curará. Ese día vio Felisa por primera vez a nuestro Señor postrado en tierra para ser crucificado en el madero, y a la Santísima Virgen vestida de dolorosa, pero con traje morado. No era sábado santo todavía. Sin el corazón y los 7 puñales bordados en oro, afligidísima y llorosa, tanto que empapaba su vestido y a sus pies en el suelo se formó un charquito de lágrimas. En esta ocasión la edad de la Virgen se le representó mayor, de unos 50 años, la escena de la crucifixión. Después de esa escena, el inicio del Sábado Santo estaba muy cercano. Estaban a punto de clavar al Señor en la cruz. Pues evidentemente el Sábado Santo estaba a las puertas. Pues eso mismo es lo que ha sucedido después de la segunda treintena, Semana Santa del año 2020, que ya estábamos cerca del inicio del Sábado Santo de la Iglesia, cuando murió Benedicto, que murió como su Señor a finales del 22. Maravilloso, cómo se va transponiendo todo. Decimos, los años de Umbe fueron aquellos, finales de los 60, 70. No, pero ¿qué son estos realmente? Los años de Umbe, estos son para nosotros. Ahora, en aquellos años no se sabía nada de Bergoglio, ni de la niebla, ni de la pandemia, ni nada, ¿no? Entonces, desde que murió Benedicto, porque en Umbe se explica la muerte de Benedicto, bueno, más que la muerte, el golpe de Estado, la salida del palacio pontificio y cómo fue su agonía y su muerte, y que fue santo súbito, como al Señor, evidentemente. Eso se explica en Umbe, por medio de 2 velas que vinieron del cielo. Del cielo vinieron 2 velas, que trajo un ángel, por indicación, evidentemente, de la reina de los ángeles. Y ella dice que para unir el reino de Dios, ¿cómo se va a unir el reino de Dios? ¿Por la vía de pregoste, de la cadena COPE? No, así no se va a unir el reino de Dios. Se va a unir mediante lo que suponen las velas, el trozo de manto celestial que vino del cielo y el celestial resplandor. La Virgen se presentaba siempre refulgente. Ella es la aurora que anuncia la llegada del sol de justicia. Antes de que salga el sol, hubo el resplandor de la aurora. Esa es la Virgen. Y porque ya mismo viene el sol de justicia, su Hijo. Ahora ya estamos en el Sábado Santo de la Iglesia, desde la muerte de Benedicto, que murió de forma calcada a como terminaron las Mariofanías de Umbe en marzo del 90, igual, con niebla, cuando se rezaba la sepultura, 14ª estación, igual. A los 33 años, murió el Señor. 33 años pasaron desde ese momento hasta la sepultura de Benedicto. Es que esto ni queriendo, esto uno intenta hacerlo y escribirlo y jamás le saldrá. Pues ahora estamos en la fase final antes del aviso. Bueno, estamos en el Sábado Santo de la Iglesia. El concepto de Sábado Santo
Sí, sigue. El concepto de sábado santo es fundamental, porque aunque esto no es un copiar y pegar, pero igual que en el año litúrgico, nadie en su sano juicio diría, mañana es domingo de resurrección. Sí, en ese día, no fuera sábado, ¿verdad? Claro. Pues entonces ahora, nosotros, para poder decir que de verdad esperamos al Señor, tenemos que creer que estamos en el sábado santo de la Iglesia. Y en el sábado santo de la Iglesia estamos llamados a ser primicias, para no dejarlo para el juicio de las naciones, al final, cuando ya todo esté destruido, hayan caído las 7 copas, se haya producido la caída y derrocamiento de las 2 bestias infernales, en fin. Eso será el último momento, pero dentro del sábado santo, para los que lo esperen, para ellos sí podrán ser partícipes de la gloria de la parucía. Por eso la Virgen dice, vengo por mis hijos, pero vengo es que vengo, o sea, algunos dicen, no, ese vengo es que fue a un que no, que vengo que viene de verdad, vengo por mis hijos, el aviso. Claro, si uno no está bautizado, pues no puede ser hijo de la Virgen, aunque ahora digan que todos somos hijos de Dios, de eso nada. Y después vendrá por toda la humanidad, son las 2 venidas del sábado santo, porque la Virgen solamente quiso prefigurar la del juicio de las naciones, pero a cosa hecha y fundamental, esto es una maravilla. Ella, el 15 de noviembre del 72, dio un mensaje con visión, bueno, tremendo. Habló de la santa ira de Dios, del castigo, de que se termina el siglo, de que entrarán en terror, bueno, y pues eso será al final ya, prácticamente, cuando estemos cerca del juicio de las naciones. Y la siguiente visión, las 2 siguientes visiones son eucarísticas, con olor a rosas, la Eucaristía. Entonces uno mira y dice, bueno, ¿y aquí dónde está el juicio de las naciones? ¿Se ha perdido el mensaje? No se ha perdido. Es que la Virgen, a propósito, quiso omitir el juicio de las naciones, para que no quedara duda de que ella se estaba refiriendo al aviso y a lo que Mauricio llama la parucía, el vengo por toda la humanidad, que son menos asumidas, menos intuitivas, están también en la Sagrada Escritura, que no la última nadie la niega, que va a venir el Señor al final, claro. Explica la diferencia entre Mateo 24 y 25 de una forma muy breve. Mateo 24 hace referencia a la venida de los aires, al vengo por toda la humanidad, en la mitad de la semana, a los arrebatamientos. Son conceptos que están ligados. Eso es Mateo 24. Primero será la señal del Hijo del Hombre, el aviso, es lo que vamos a ver en estos meses. En estos meses, ahora con Preboste, tenemos, el menú es el siguiente. El menú de Preboste. Preboste tiene un catering que consiste en engañar a todo el mundo y que se apunten a su falsa bendición para las catástrofes, enfermedades y la guerra. Tiene que estar la Preboste, el tío. Y por último, la cruz en el cielo, que dirán que eso es un meteorito o es que un satélite de los más pues, se ha quedado sin pilas y se ha estrellado con otro. Sí, eso dirán, ¿no? Bueno, y claro, cuando se da la cruz en el cielo, además de que a lo mejor ya no hay internet ni nada, pues la gente no va a saber ni qué hacer. Bueno, pues eso será el momento previo al aviso. Esa cruz estará unos días en el cielo y después durante 4 horas se descompondrá. Pensamos que esas 4 horas son las 4 horas 3 de agonía que dice las Escrituras, una niebla desde las 12 hasta las 3, máxima agonía del Señor, y luego otra hora más en la que los 2 valientes del Sanedrín, Nicodemo y José de Arimatea, no como el Sanedrín actual, que es que ni siquiera ha habido 2, o sea, 0 patatero, o sea, aquella iglesia como mínimo le ganó 2 a 0 al actual. José de Arimatea y Nicodemo frente a 0 patatero. O sea, aquí los buenos son Burke y el otro, menos mal que son los buenos. Son los buenos, si se meten todos en su propia puerta, ¿cómo no serán los malos? Bueno, pues eso es lo que vamos a tener ahora. Eso es Mateo 24. Y Mateo 25 será al final. Hombre, nosotros no estamos llamados a ver Mateo 25. Pues no sé, desde otro sitio, ¿no? Pero bueno. Déjame a mí un poquito porque es que tú hablas para gente que sabe mucho y aquí la mayoría no se entera, ¿verdad? La mayoría no os enteráis, pero bueno, es que claro.
yo que soy más sencillo que él, es que él domina demasiado. Entonces domina para gente ya que tiene un nivel. Claro, nosotros llevamos, Agustín apareció en el canal en el 2020, en mayo precisamente, fue un regalo de la Virgen, porque mi canal de YouTube es de la Virgen, es un regalo de ella. Yo no lo quería abrir, pero lo tuve que abrir porque se empeñó en que lo abriera, y lo abrí. Y al final apareció Agustín, que me escribió un correo electrónico, yo le invité a participar en el programa y bueno, participó en el programa y le dije, ¿por qué no haces un programa todos los meses de catequesis? Y él siempre me ha dicho que sí. La clave de Agustín es que él siempre dice sí. Y esto es lo que todos tenemos que aprender, a decir sí, a lo que Dios nos pida. En la medida que decimos sí a Dios, vamos entrando, no sé si visteis una película que se llamaba Cadena de Favores, ¿os acordáis? Pues esto es parecido. En la medida que tú dices sí a Dios, esto es maravilloso. Porque tú, con tu sí, y los que estáis aquí habéis dicho sí a lo que el Señor os ha puesto de venir a escuchar esta charlita, pues en la medida que vamos diciendo sí a lo que el Señor nos pone en el corazón, pues ese sí tuyo afecta a otros positivamente. Y Agustín y yo pues empezamos a hacer unos programas todos los meses y no nos podíamos imaginar que íbamos a terminar haciendo 2 libros y no sé cuántas horas juntos de programas, especialmente de la Virgen. Entonces, claro, estamos un poquito cansados, la verdad, y por eso él también habla ya así, como ha hablado y con sentido del humor, porque esto ya o te desesperas o te lo tomas un poquito con sentido del humor, porque esto cansa y agota. Esto es una lucha contra corriente muy fuerte, porque toda la corriente va en contra nuestra, y somos 4 gatitos los que estamos yendo contra corriente, pero vamos a seguir mientras Dios nos dé la gracia y la fuerza, vamos a seguir hasta el final. Y somos conscientes de que estamos en riesgo hasta que nos puedan hacer alguna cosa. Pues bueno, nos harán lo que quieran, porque esto, la Virgen nos protege y ya está. Y cada uno tiene que hacer lo que Dios le ponga en su corazón. En la medida en que respondemos a la gracia de Dios, y Dios por pura gracia a todos nos llama, y a todos nos llama, eso es seguro, pues en la medida en que decimos sí, yo hoy quería rescatar esa idea, lo importantísimo que es que digamos sí. Y eso influye en otras personas y en fin, y Dios va haciendo su obra. Entonces aquí tenemos 2 libros, este es el segundo, el primero era 101 preguntas y respuestas, también muy interesante. Nosotros no lo hemos hecho para ganar dinero, no ganamos nada, el libro lo entregamos gratuitamente en PDF al que lo quiera gratis, y aquí al precio más bajo posible de Amazon, 10 euros, no ganamos ni un euro, porque se trata de dar gratis lo que hemos recibido gratis y queremos prestar un servicio, nada más. Estamos convencidos de lo que decimos, tenemos esa gracia de estar convencidos, de tener esa certeza, creemos que esto es de Dios, de la Virgen, que no tenemos todas las respuestas, obviamente, al 100%, obvio que no, pero tenemos lo esencial. Lo esencial es saber que el último Papa fue Benedicto, porque así lo dice la Virgen en muchas mariofanías diferentes. Último Papa es Benedicto, y de eso no nos va a mover nadie, por más que todas las cadenas de televisión hablen del Papa Francisco y del Papa Prevost, que yo le digo Prevost, y Agustín también, con lo que significa Prevost, ¿no? Una forma de decir que no es Papa. Entonces yo os invito a que no digáis el Papa tal, no, llamarle por el apellido, os lo recomiendo, porque el lenguaje te forma en tu forma de pensar. No es fácil ir contra la corriente de la inmensa mayoría, de la masa, no es fácil, pero bueno, es lo que es, y el tiempo es el juez insobornable que da y quita razones y dirá si tenemos o no tenemos razón. Hasta ahora estamos viendo que tenemos razones para seguir pensando lo que pensamos y diciendo lo que decimos. Las mariofanías de Unge, la Virgen, como decimos, tiene 5 profecías cumplidas. La principal es del agua, seguirá curando. Aquí tenemos una botella de agua de Unge. Yo os recomiendo, porque vivís en España, que si podéis, que vayáis a visitarlo, que hagáis el esfuerzo, el sacrificio de ir, el que pueda, y el que no pueda y necesite agua, yo con mucho gusto le doy un poquito de agua de aquí, la repartimos si queréis. Aquí tenemos entre los asistentes una señora que llevaba 9 años postrada sin apenas poder moverse. Estaba fatal.
No es que se haya curado al 100%, pero en menos de 10 días desde que se puso el agua, gracias a una amiga que también ha venido con ella y que ya tiene mucha fe en un ve y en los mensajes de la Virgen, pues está como nueva, es otra persona, ¿verdad, Rosa? Dice que verdad, con una sonrisa. Allí está Rosa. Ponte un momento de pie, por favor, Rosa. Bueno, pues Rosa, ahora cuando terminemos Agustín y yo, dentro de poquito, que no nos vamos a enrollar mucho, y si queréis vamos a dejar un poquito de tiempo para que hagáis alguna pregunta, porque tampoco os queremos cansar. Rosa va a dar un breve testimonio de cómo ella ha sido sanada de una manera impresionante. ¿Y por qué sana la Virgen con este agua y su promesa? El agua seguirá sanando a sanos y enfermos, para que creamos en sus mariofanías y en sus mensajes. El que avisa no es traidor, y la Virgen como madre quiere que, hombre, si tú eres madre y sabes que a tu hijo le están engañando, hay un tío que le está engañando y le está dando caramelos para engañarle, hombre, pues tú le avisas a tu hijo, oye, ten cuidado que ese es un mentiroso, que ese te quiere hacer daño. Pues la Virgen viene a advertirnos, ya que los hombres se han vuelto mudos y cobardes, lo hemos visto, que ninguno, como decía Agustín, ha abierto la boca, y más de un cardenal sabe la verdad de lo que está pasando en la Iglesia, pero callan, pues la Virgen no calla. A la Virgen le han querido poner un esparadrapo en la boca, pero no la pueden callar, porque para eso tiene sus hijos, y nosotros hablamos porque ella nos da la gracia para que hablemos. La Virgen ha venido para dejar unos mensajes claros y guiar a sus hijos, y quien va de su mano no se pierde. Las mariofanías verdaderas, Umbe y Garabandal, son una única mariofanía, en dos sitios diferentes. Lo que pasa es que la Virgen no podía decir todo en Garabandal, tenía que decir parte en Garabandal y parte en Umbe. También habló en otros sitios y han tratado de acallarlas. A la Virgen, como reina de los profetas, le tratan de poner un esparadrapo en la boca, pero no la van a callar. No la van a callar. Mucha gente identifica a la Virgen como es tan buena y tan misericordiosa, es madre de misericordia, como si la Virgen pues fuera connivente con el pecado o con las cosas malas. No. La Virgen llora porque no quiere que nos perdamos. En fin, bueno, yo, Agustín, si tú quieres terminar con alguna cosita más, y si no ya damos paso para hacer un intercambio, porque la segunda fase, digamos, la segunda línea generatriz de las mariofanías de Umbe, si la primera es la toma al vértice de la Iglesia por Satanás, tercer secreto de Fátima, la segunda línea es que el Señor vuelve pronto, eso es dogma de fe, y que tenemos que prepararnos empezando por pedir perdón sincero a Dios, porque el que va de listo con Dios se estrella. El Padre Pío lo dijo de uno que se confesó porque había engañado a su mujer y le había entrado un cáncer, y se confesó, se murió confesado, y la mujer le dijo al Padre Pío: padre, se ha salvado mi marido, ¿verdad? Y le dijo el Padre Pío: no, se ha condenado. Pero si se ha confesado, no, pero es que iba de listo. Es que con Dios tú no puedes ir de listo. Si tú te crees que a Dios le vas a engañar, pues estás listo. A Dios no se le puede engañar. A Dios no se puede pecar contra la misericordia, hay que pedirle perdón sinceramente. Hay que humillarse, es que la gente no quiere humillarse. Si tú no te humillas y te agachas la cabeza y te pones y dices: Señor, sí, soy un pobre pecador, sí, lo he hecho mal, no he sabido hacerlo mejor. Eso al Señor le basta. Y te va a dar la gracia para que hagas lo que tengas que hacer para que ese perdón sea pleno. Pero los que van de listos se estrellan. Bueno, pues la Virgen viene para ayudarnos, para que nos preparemos. La parusía, la segunda venida, es por fases. La primera fase es el aviso, la segunda fase son los arrebatamientos, y los que sean o seamos dignos de los arrebatamientos no tendremos que vivir la santa ira de Dios, que van a ser 3 años y pico horribles. ¿Que no te lo quieres creer o no te lo puedes creer? Bueno, trata de creértelo. Que Dios es bueno, y Dios no trata a todos sus hijos por igual, no. Y la santa ira de Dios es para que el que hasta ese momento no se ha enmendado, pues tenga una última oportunidad de enmendarse, porque ya cuando te mueres no hay marcha atrás. El que se muere diciendo no a Dios, pues se queda eternamente en las tinieblas. No nos pase, quiera Dios, que ninguno de nosotros seamos de esos. Yo siempre le digo a todo el mundo que no se muera sin pedirle perdón a Dios. A todo el mundo se lo digo: no se te ocurra morirte sin pedirle perdón a Dios. Así que esto es para todos, todos tenemos que morirnos pidiendo perdón a Dios, y si el Señor nos da la gracia de arrebatarnos, no somos dignos de ello, pues mejor todavía.
No es fácil, pero tampoco es imposible. La cosa es ser sinceros con Dios y nada más. Bueno, Agustín, si quieres añadir algo más, y si no, entramos en un pequeño feedback con los que están aquí, Sí. porque seguro que quieren preguntar algo. Sí, claro. Comentar. Sí, para terminar, la Virgen dice que cuenta con los seglares, especialmente. El clero mayoritariamente se desentiende, son casos contados, los de sacerdotes valientes que han salido públicamente a defender la verdad del papado, en fin, Cuéntanos dos o tres. pues el padre Pedro Muñoz en España, el padre Giorgio María Faré, italiano, Fernando María Cornet, el italo argentino, Francisco Vegara, el español, padre Foster de la misión de Texas. Bueno, habrá otros cuyos nombres no conocemos. Entonces la Virgen dice: Dios sabe por qué os elige, cuenta con nosotros, y es buenísima señal que estemos ya sabiendo y creyendo, teniendo las certezas de la fe de lo que viene. Es verdad que los 3 años y medio finales serán los de la gran tribulación, pero ojo, que, como bien dice Mauricio, el orden de acontecimientos posiblemente pensamos que es el siguiente. Dentro de no mucho se producirá el aviso, cuando veamos primero que han acontecido catástrofes, enfermedades, la guerra. Bueno, después del aviso empezará la famosa última semana de Daniel. En un B todo indica a que empieza después del aviso. Y ahí comienza la persecución, esa es la palabra de Dios. En esa primera mitad de la semana, el inicuo va a perseguir a los cristianos. O sea, no pensemos que, bueno, como todavía técnicamente quedan 3 años y medio hasta la mitad de la semana, y los 3 años y medio finales serán terribles con la marca de la B, bueno, los 3 primeros años y medio van a ser fáciles, de eso nada. Van a ser los 3 años y medio en los cuales vamos a tener que ganarnos el ser hallados dignos en la parusía, cuando el Señor venga como relámpago del oriente a occidente, en la gloria de sus ángeles, pero solamente lo verán los que lo estén esperando. Entonces, si ahora pedimos perdón sincero a Dios y hacemos el esfuerzo de salir de la vía purgativa, estaremos preparados para recibir el segundo Pentecostés, porque Dios no se derrama sobre un recipiente indigno. Así que en el aviso, los que sean dignos recibirán unas gracias especiales para, en esos 3 años y medio, presumiblemente conocerán a Pedro Romano, serán del grupo de los 2 testigos, Elías y Enoc, en fin, habrá una última ola de evangelización. La cosa va a estar difícil porque cada vez van a ir atornillando más, pero esa persecución puede que termine en martirio. Bueno, si somos mártires, bendito sea Dios, o si llegamos vivos a los arrebatamientos, o si llegan los arrebatamientos y estamos en gracia, pero todavía no somos dignos de ser arrebatados, pues entonces seremos del pequeño resto que tendrán que pasar los 3 años y medio finales aquí, pero de forma muy diferente a la cizaña, porque eso ya a base de copazos se van a tener que enmendar, pero el pequeño resto que huye con la mujer al desierto, digamos que también es un buen grupo, ojalá, ¿no? Pero tenemos que aspirar todavía a más, ni siquiera ser del pequeño resto, sino de ser de los dignos que van al encuentro del Señor en los aires, porque en la venida intermedia del Señor, que solamente será visible para los que estén en gracia, los arrebatamientos, pues el mundo estará en una relativa normalidad, se dice la Escritura, compraban, vendían, pero ahí en ese momento se va a producir una sacudida enorme, porque eso está también relacionado con la supresión del sacrificio perpetuo, con la imposición de un culto abominable, y ahí en Munde hay visiones de una zona de España inundada por el mar, que se corresponde con San Lucas 21, los hombres perplejos
por el estruendo del mar y el oleaje, en fin. Entonces ahora mismo vamos poco a poco y nuestra meta tiene que ser que cuando llegue el aviso podamos recibir los dones de Dios Espíritu Santo. Y a partir de ahí, la Virgen nos seguirá llevando. Sí, somos afortunados por vivir este tiempo y tener la fe que tenemos, por supuesto, y sobre todo, pues la Virgen es maravillosa. Yo lo que quiero es que todos los que se vayan de aquí se vayan con el deseo de tener un trato de, como decía Santa Teresa, trato de amistad con Dios. La oración es trato de amistad con Dios, pues con la Virgen lo mismo, trato de amistad. Tú no lo ves, no la ves visiblemente como nos vemos nosotros las caras, pero está, y ya está. Entonces hay que tener esa fe, hay que activarla y nadie mejor que ella. Esto es una batalla espiritual, las fuerzas del mal existen, los demonios existen, los condenados existen, y esto es una lucha por la salvación eterna. Hay las fuerzas del bien que quieren que tú te salves y las fuerzas del mal que quieren que tú te condenes. Entonces, pues la Virgen, nuestra Madre del Cielo, es la mejor aliada para ponernos en el camino de la salvación. Entonces yo lo que quisiera es que todo el que está aquí se vaya, sobre todo, con esa idea de tener más trato con la Virgen. La Virgen ha pedido constantemente que recemos el rosario. Si lo ha pedido, yo lo rezo por eso, porque ella lo ha pedido. No, esto no es iniciativa. Aquí se trata de no tener iniciativas propias. La iniciativa la tiene que tener Dios y la Virgen. Ellos tienen la iniciativa y nosotros lo que tenemos es que escuchar y obedecer. ¿Que no escuchamos? Pues no podemos obedecer, y si escuchamos, obedezcamos. Hay que rezar el rosario. Una familia cambia mucho, una vida cambia mucho de alguien que reza el rosario a que no lo rece. Cambia por completo. Esto es como todo. El que lo probó lo sabe, como decía el poeta, ¿no? El que lo probó lo sabe. Bueno, pues hay que probarlo, y al probarlo te das cuenta que es verdad. Yo siempre digo que la fe se da uno cuenta que es verdad en la medida en que la vive, te vas dando cuenta que es verdad. Bueno, pues... Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de «No os dejaré huérfanos», Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad.
La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.